Muy bien. Es bueno, hermano, hermana, que siempre esté estudiando la palabra de Dios. Es bueno que usted conozca la palabra de Dios. Es bueno estudiar. Así a usted nadie le va a poder engañar. Estudie la palabra de Dios. Y usted será libre de toda maldad. Muy bien. Hoy el tema, estamos hablando de he acabado la carrera. He acabado la carrera. Es importante, hermanos, tener muy bien en cuenta y saber perfectamente que Dios Todopoderoso no le ha prometido a usted nada. ¿Me está entendiendo? Dios Todopoderoso no le ha prometido a usted nada. Dios Todopoderoso lo único que le dijo a usted: obedece mis mandamientos. Es lo que le dijo. Y cuanto tú obedezcas mis mandamientos, yo te bendigo. Es bien claro. Así que usted vaya desechando de lo que usted considera que yo he agarrado y Dios me ha prometido y no me ha cumplido, ahora yo me alejo. Está cometiendo un gran error. Y también, hermano, hermana, cuando usted ora, hace sus peticiones y le dice al Señor: Señor, dame esto, dame el otro, lo que sea. Y Jesús no le concede. Y usted se enoja. Usted se molesta. No quiere saber de Jesús. Dios Todopoderoso no le ha dicho: ¿sabes qué? Hermano, hermana, hijo, hija, cristiano, cristiana, creyente. No le ha dicho: cuando me estés pidiendo, yo te voy a dar en ese instante, en ese momento, o voy a tardar. Lo que Dios te está diciendo: pídeme en función y conforme a lo que yo te pido. Obedece mis mandamientos. Bien claro, las peticiones que usted realice, hermano, hermana, no están en función a usted. Las peticiones que usted pide están en función al cumplimiento de los mandamientos de Jesús. Los mandamientos de Jesús son desde Génesis hasta Revelaciones. Entiéndalo, compréndalo. Muchos se alejaron del Señor, pero se alejaron porque no confiaron en Jesús. Solamente confiaron en sí mismos. Ellos quieren salir con su gusto. Señor, yo te pido tal cosa, ahora dame. Ah, no me has dado, me voy de ti. Dios Todopoderoso no ha dicho eso. No te ha dicho: pedime y yo te voy a dar. Te ha dicho: pedí conforme a mi palabra. Pedí conforme al cumplimiento de mi palabra. Pedí conforme a lo que tú obedeces mi palabra. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Eso nos ha dicho. Pero ha habido religiosos que han engañado y han dicho: no, pídale, Dios le dará. Pero se olvidaron de enseñar y de decir en función a lo que tú obedeces la palabra de Dios. En otras palabras, usted, hermano, hermana, tiene que comprender que el Señor le va a conceder todo a usted si usted obedece la palabra de Dios. Entiéndalo. Nosotros, cuando hacemos una petición, Padre, primero nombramos a nuestro Padre, al Dios Todopoderoso, y decimos: en el nombre de Jesús, al Dios Todopoderoso Jesús.
guiados por el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Es decir, hermano, nos dirigimos de esa manera para pedirle al Dios Todopoderoso. Oiga, pero tengo que cumplir los mandamientos de Dios. Y si Él me ha dicho, confesad tus pecados a Jesús únicamente. Así está escrito en la palabra. Confesad a Jesús únicamente tus pecados. No hay otro a quien confesar. Solamente a Jesús. En el lugar donde usted se encuentre, usted confiesa sus pecados. Dios le escucha, Dios le quita, no le perdona, le quita sus pecados de usted. Entiéndalo. Por eso, hermano, hermana, usted debe recordar siempre Mateo capítulo 24, versículo 19. Mateo capítulo 24, versículo 19. ¿Qué nos dice? Nosotros leemos la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. La primera, le llamaremos así, la primera Biblia traducida del hebreo al español. La primera. Muy bien. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 24, versículo 19? Nos dice claramente: oren, pues que tu ida no sea en invierno ni en día de fiesta, es decir, el día de reposo. Dos aspectos. La palabra de Dios dice: oye tú, que no has confiado en mí, pero decías que eres creyente, en el tiempo preciso, en el momento establecido, cuando huyas. Él está hablando de la gran tribulación. Cuando huyas, que tu huida no sea en invierno, ni tampoco en día de reposo o día de fiesta. Miren, hermano, está hablando claro. Vamos a entender por qué uno no puede huir en día de reposo. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo 19 al 27. ¿Qué dice? En día de reposo nadie sale ni entra. Deben estar cerradas todas las puertas. Mire, Dios es claro. Usted tiene que imaginarse, antes las ciudades estaban así rodeadas. Muy bien, solamente había puertas de ingreso. Y cuando llegaba ese día de reposo, todas las puertas se cerraban. Nadie podía ingresar ni nadie podía salir. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? En caso de desobediencia, bien, escúchenlo bien. En caso de desobediencia, Jesús les dijo: yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Miren, hermano, Dios bendecía a su pueblo, pero el pueblo se dio la vuelta, estuvo en oposición contra Dios. Y le dijo: nadie sale en día de reposo. Y ellos no hicieron caso. En el día de reposo salían y entraban. Entonces Dios les dijo: voy a hacer encender en sus puertas fuego y los consumirá. Miren, hermano. En otras palabras, le está diciendo: los voy a desproteger. No van a estar protegidos. Eso estaba diciendo.
porque han desobedecido la palabra de Dios. Por eso aclara más adelante, dice, esto, es decir, lo que Dios va a destruir, como Dios lo protegió a Jerusalén, como Dios protege al pueblo de Dios, por no ir ni recibir corrección, Dios los desprotege. Entiéndalo, entiéndalo, entienda. Por eso le vuelvo a repetir, hermano, hermana. Dios no le prometió nada. Ni Dios tampoco le dijo, pedime y te voy a dar, así a secas. Dios te dijo, obedece mi palabra. Y Dios te dijo claramente, pedime en función a la obediencia tuya hacia mí. Eso te está diciendo el Señor. Es decir, tu obediencia hacia Jesús. Entiéndalo. ¿Qué nos dice Deuteronomio 28:63? Ahora sí, puede leer en cualquier versión. La Biblia que usted tenga en cualquier versión, puede leerlo. ¿Qué dice Deuteronomio 28:63? Y será que de la manera que el Señor se gozó sobre ti, mire, y será de la misma manera, de la manera que el Señor se gozó sobre ti para hacerte bien y para multiplicarte. Miren esto. Dice la palabra del Señor, se gozó sobre ti, hijo, hija de Dios, o creyente, o cristiano, cristiana, para hacerte bien y para multiplicarte. Ahora, ¿qué dice? Léalo en el libro que usted tiene. Así se gozará el Señor sobre ti para echarte a perder y para destruirte. ¿Qué tal eso? Eso no lo estudian. El capítulo 28 de Deuteronomio, bendiciones, maldiciones. Todo el capítulo. Pocas bendiciones y muchas maldiciones. Por desobediencia. La obediencia, grande y fuerte. Lo que Dios te bendice es todopoderoso, su maravilla es eterna. Por eso las bendiciones son pocas. Porque Dios da al hombre lo que realmente necesita. Todo le da a él. Por eso debe entender usted claramente. En las bendiciones, cuando lea usted el capítulo 28 de Deuteronomio, son pocos. Automático es. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso aquí está escrito, el Señor se gozó sobre ti para hacerte bien y para multiplicarte. Así se gozará el Señor sobre ti para echarte a perder y para destruirte. Miren, y serás arrancado de sobre la tierra a la cual entras para poseerla. Miren, hermano. Dios Todopoderoso, en sus bendiciones son pocas, pero de gran magnitud. Y sus maldiciones solamente es por la desobediencia, y son muchas. Para que se capaciten, para que cambien, para que no sean lo mismo, para no estar siendo quejambrosos contra Dios y le digan, yo he creído en tus promesas. Y Dios te dice,
¿has obedecido mi palabra? Bueno, eso no me han dicho que yo diga o que haga. Entiéndalo. Dios Todopoderoso desde Génesis te dijo hasta Revelaciones, obedece mi palabra. Nada más. Entiéndalo. Por eso, hemos leído de Mateo 24:19, Jeremías, donde dice que tu vida no sea en invierno ni en día de reposo. En Jeremías 17, del 19 al 27, por la desobediencia va a quemar paredes y puertas. Vas a estar desprotegido. El que desobedece a Dios está desprotegido de Él. Por no oír y no recibir corrección. Deuteronomio 28:63 es bien claro. Obedeces, Dios te bendice en gran manera. Desobedeces, te castiga. Y no solamente te castiga, te arranca. Debe ser serio. El juicio de Dios es justo. Y es serio. Por eso aquí no puede existir yo soy cristiano y jugarse como soy cristiano, soy cristiana. ¿Eres o no eres? Nada más. No, es que vos sabes, hermano, yo soy pues humano. Somos humanos y cometemos errores. Pues como humano y como cometes errores, serás lanzado al lago de fuego. Oye, pues no me digas eso. Hermano, hermana, reacciona. Abrí tus oídos. Entendé. Comprendé. Obediencia quiero, dice el Señor. No sacrificios. Obediencia quiero. Obedezca la palabra del Señor. Si hasta ahorita usted ha sido un mentiroso, pues cambie. Si usted ha sido un ladrón, pues cambie. No por sus fuerzas, sino con Jesús. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso, para desvirtuar lo que los religiosos promueven, la mentira, esto es lo que promueven los religiosos por si acaso. Y esta mentira, ellos dicen, Dios nunca nos destruirá. ¿Qué tal eso? Dios es amor, Dios nunca nos va a destruir. Dios jamás nos va a destruir. Y hemos leído en Deuteronomio 28:63 que dice bien claramente, duro es la palabra del Señor. Es martillo, es fuego, es espada la palabra del Señor. No es algodón. No es que te voy a dar estito, te voy a dar el ochito, te prometo, hijo mío, hija mía, pedime y yo te voy a dar. Dios Todopoderoso siempre puso desde el inicio obediencia, 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 bendición, bendición, bendición. Obedeces, bendito eres. No obedeces la palabra del Señor, maldito eres. Así de sencillo. Y el Señor ha agarrado y ha dicho claramente, cuando pidas se te concederá. Pero hay que ser en función a la obediencia a Dios. La palabra de Dios enseña con claridad lo que ocurrió en los cielos. Nos referimos a los ángeles. Usted se da cuenta, hermano. Dios Todopoderoso nos los ha mostrado más antes. Mucho más antes. ¿Cómo es el juicio de Jesús? El juicio de Jesús es firme, justo, verdadero. No necesita que le digan o que le cuenten, él es así o ella es asá. Él nos conoce a todos. Y Dios Todopoderoso lo mostró en el cielo.
Primero lo mostró en el cielo, porque los ángeles fueron creados antes que el hombre. Los ángeles han sido creados y Dios Todopoderoso los creó como son, hermosos, bellos, con fuerza y todas las ventajas que tengan. Allí, en el cielo, conociendo así, de frente a frente, cara a cara, al Dios Todopoderoso, hubo uno y muchos ángeles, un arcángel y varios ángeles, la cuarta parte de ángeles, que empezaron a desobedecerle a Dios. Ahora, ¿dónde están los religiosos, mentirosos, que dicen que Dios nunca va a destruir? ¿Dónde están? Ahí está el ejemplo claro del Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso cumple su palabra, entiéndalo. Cumple su palabra que dijo: así se gozará el Señor sobre ti, para echarte a perder y para destruirte, y serás arrancado de los cielos. Ahí está. Eso les dijo Satanás a los demonios. Antes no se llamaban Satanás y se llamaban demonios. Lucero se llamaba el arcángel. Ángeles se llamaba el resto. Cuando Lucero fue lanzado como rayo, botado a la tierra, se llamó Satanás, que significa el engañador, y diablo, que significa mentiroso. Por eso dice Satanás, diablo, engañador y mentiroso. Y a los ángeles, ya no les dijo ángeles, ¿qué les dijo? Demonios. Entiéndalo. Significa malditos. Es lo que les ha dicho. Y los arrancó. Nadie puede subir al cielo. De todos. Satanás, el diablo tiene que pedir permiso. Si le dicen sí, bien. Si le dicen no, ahí se queda. Los demonios no pueden. Ni con permiso. Por si acaso. Ellos no pueden subir al cielo. Claramente Dios Todopoderoso ha demostrado cómo Jesús los lanzó como rayo a la tierra, castigados, arrancados de los cielos. Jamás podrán volver a ese lugar. Posteriormente, miren hermano, Dios es Dios. Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:2. La tierra estaba, ¿qué dice? Desordenada y vacía. ¿Cómo ha sido? Dios ha creado los cielos y la tierra, creó la tierra toda una hermosura. Y cuando Satanás y los demonios cayeron, fueron lanzados a la tierra, todo lo desordenaron. Tanta furia, tanta ira. Miren, hermanos. Por eso el versículo 2 de Génesis 1:2 es importante que hay que estudiar. Es cortito. La furia y la maldad, la perversidad de Satanás y los demonios desordenaron todo. Muy bien. Dios nuevamente ha creado. No hay poder alguno que pueda destruir la creación de Dios.
El único que puede destruir la creación de Dios es Dios mismo. Después no hay nadie. Lo único que han hecho Satanás y los demonios es desordenar. Nada más. No pudieron destruir nada. Desordenaron. Por eso cuando hay familias que se separan, Dios dice, Satanás lo único que ha hecho ha desordenado. Viene Dios y empieza a ordenar esa familia, lo que le llaman ustedes la restauración, y vuelven a estar unidos todos. Los enfermos de la misma manera. Viene el diablo a desordenar tu salud. Desordena tu salud. Y viene Dios Todopoderoso. Nuevamente ordena y está sano. Igual en la economía. Satanás y los demonios vienen a desordenar tu economía. Y Dios Todopoderoso viene a ordenar tu economía. Ya no eres deudor alguno. Eres dador. Eres un dador. ¿Entiéndelo? Por eso Génesis 1:2. Hay que saberlo, leer, y el Señor que les revele su palabra. Por eso dice la palabra de Dios, posteriormente Jesús creó al hombre. Oh, gloria a Dios. Oiga, ha vuelto a ordenar la tierra, ordenó los animales, los árboles, insectos, aves, etc. Pero al final creó al hombre. ¿Pero para qué lo ha creado Dios al hombre? Esa es una de las razones más. Para que sean avergonzados Satanás y los demonios y pisados mientras existe el hombre hasta el día establecido. ¿Está entendiendo? Entiéndalo, hermano. Entiéndalo, hermana. Entiéndalo, hijo, hija de Dios. Entiéndalo, creyente. Entiéndalo, cristiano, cristiana. El hombre no tiene que temer a Satanás y a los demonios. Entiéndalo. Dios Todopoderoso ha creado al hombre para pisar a Satanás y los demonios y que salga siempre avergonzado. Entiéndalo. No lo ha creado el hombre para que teman y tiemblen. No lo ha creado para que le tiemblen a Satanás y a los demonios. Génesis 1:2 es claro. Fueron castigados, fueron desarraigados. Lucero y los ángeles, cuarta parte de los ángeles, lanzados a la tierra. Toda su ira empezaron a desordenar la tierra. Pero no pudieron destruir nada. Entienda. Entienda. Si no han podido destruir lo que Dios ha creado, ¿cómo creen ustedes que pueden destruir a un ser humano? Satanás y los demás no tienen poder para destruir a un ser humano. Entiéndanlo. Por eso Dios, después de haber nuevamente creado las cosas, poner en orden, al último, creó al hombre. Entiéndanlo. Para que pise a Satanás y los demonios y los avergüence en el nombre de Jesús. Eso es lo que ha hecho. Eso es lo que ha hecho al crear Dios Todopoderoso cuando creó al hombre. Entiéndalo. Oiga, y hasta que el hombre desaparezca. Ahí está. Es decir, van a pasar 6,000 años. Vamos a llegar a los 7,000 años. Macanudo. Desde Abel, Set, hasta la fecha. Todos los hijos, hijas de Dios,
pisamos a Satanás y a los demonios y salen avergonzados. Todo hijo, hija de Dios hace eso. No hay eso que, la brujería, la hechicería, oye, son tinieblas. Desborotan, vos le dices el nombre de Jesús, fuera y listo, y el Satanás y los demonios huyen. Y no han huido porque tú lo has dicho. Porque tú estás obedeciendo la palabra de Dios. Y estás revestido en el Espíritu Santo. Entiéndalo. Todos aquellos que obedecen la palabra de Dios y están revestidos en el Espíritu Santo, esos hablan en el nombre de Jesús y los demonios y Satanás huyen. Las tinieblas retroceden. El poder de Dios se manifiesta en aquel que obedece la palabra de Dios. Entiéndelo. Entiéndelo. Por eso, Dios Todopoderoso creó al hombre para que el mismo hombre vea el poder de Dios, deshaciendo toda obra maligna del diablo y demonios. Y se manifiestan las grandes maravillas de Dios Todopoderoso en la vida del ser humano. Entiéndalo. ¿Quién puede dar tanto amor? ¿El papá? ¿La mamá? ¿El esposo? ¿La esposa? ¿Quién puede dar tanto amor? Solamente Jesús. Entiéndalo. Satanás y los demonios, al ser pisados y avergonzados por el hombre, en el nombre de Jesús, los lanzará al lago de fuego, a tormento eterno. Entiéndalo. Entiéndalo. Este es el poder de Dios. Es la manifestación de su juicio, que es verdad, es justo. La obediencia o desobediencia a la palabra de Dios determina tu salvación. ¿Está entendiendo? Claramente te está diciendo el poder de Dios es la manifestación de su juicio. Oiga, juicio. Tú, yo, todos vivos y muertos, sea de la clase, del nivel que usted tenga, sea usted archi super millonario, como sea archi super mendigo, todos vamos a comparecer al juicio. En el juicio de Dios vamos a ser todos. Por eso es la manifestación de ese poder. Se va a manifestar el juicio de Dios. Y usted tiene que estar atento. Porque su juicio es verdad. ¿Está entendiendo? Su juicio es verdad. No es el juicio como se ocurre aquí en la tierra, del país en que usted se encuentre. Su juicio de Dios Todopoderoso es verdad. Es justo. Entiéndalo. Dios Todopoderoso te recuerda. La obediencia o desobediencia a la palabra de Dios determina tu salvación. Entiéndalo. La obediencia o desobediencia a la palabra de Dios determina tu salvación. Así que no diga usted, yo soy salvo porque Dios me prometió. Dios es salvo porque yo le he orado y le he dicho que me salve. Tiene que entender. Usted obedece a Dios Todopoderoso. Usted obedece a la palabra de Dios. Usted es bendecido. Usted es bendito. Bendito. Bendita. Entiéndalo.
usted desobedece la palabra de Dios, ¿qué puedo decir? Lo que está escrito en la palabra de Dios. Al lloro, al lamento, al crujir, eternamente al lago de fuego. No se juegue. No porque sea usted pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, tenga su congregación grande, gigantesca. Eso no significa que se va a salvar. Entiéndalo. Entiéndalo. Lo importante que nosotros tenemos que entender es obedecer la palabra de Dios. Es lo más importante. Muy bien. También la palabra de Dios enseña del invierno. Los días son cortos, las noches largas. Entiéndalo. Entienda bien. El invierno dice los días son cortos, las noches largas. La prueba es buena para ti, porque Jesús te da victoria y permaneces más en la presencia de Dios. ¿Está entendiendo? La prueba es bueno para ti. Es la prueba que Dios te da. ¿El diablo da pruebas? No. ¿El diablo castiga? No. ¿El diablo embruja? No. ¿El diablo maldice? No. No sé. Entiéndelo. La prueba te da solamente Jesús. Y la prueba es buena. La prueba es buena. No digan así, ay hermano, mira, tengo estos problemas grandes, bien difíciles, no sé cómo voy a salir. El diablo está perdiendo su tiempo allá nombrándolo. El diablo no te ha puesto juicios, no te ha puesto problemas grandes. Nunca se olvide, el diablo tienta. La gran diferencia. La gran diferencia. La prueba de Dios es buena para ti. Porque Jesús te da victoria y permaneces más en la presencia de Dios. Puede usted leer desde Génesis hasta Revelaciones. Muchos dijeron, la prueba es el desierto. Póngalo como quiera. Pero la palabra dice prueba. Porque cuando estás en la prueba, tú pides perdón por todos tus pecados. Buscas a Dios constantemente. Adoras y alabas a tu único Dios verdadero. Y el Señor te da gran victoria. Gran victoria. Entienda. Es como dicen en un juicio, hermano, yo perdí $20,000. Pero cuando entendí la palabra de Dios y lo busqué a Jesús, gané $1,000,000. ¿Cómo es eso? En la situación que estaba gastando, contratando los abogados que quiera. Pero cuando ella entendió que hay que obedecer al Dios Todopoderoso, y uno se acerca más al Dios Todopoderoso, todo cambia y empieza a prosperarte en gran manera. Nadie tiene gozo y paz si no es por Jesús. Entiéndalo. Nadie tiene gozo y paz. Solamente es por Jesús. Estás más cerca a la presencia de Dios cuando tienes pruebas.
Confías que Jesús es tu ayudador. Imagínense, hermano, cómo hace la prueba. Te lleva a confiar a Jesús. Entienda. Te lleva a enviar. Te envía a confiar a Jesús. No te está diciendo andate a la congregación más grande. No te está diciendo dale el 10% de todo lo que ganes a esa congregación. Entre comillas, cumpliendo lo que está mandado por la palabra de Dios. Entienda. Ese engaño y esa mentira, estás robando a Dios. Los religiosos dicen, tienen que ustedes dar, porque si no dan, están robando a Dios. Pero no hablan de confiar en Dios. No hablan. Por eso, hermano, hermana, hijo, hija de Dios, el Señor tiene que darle prueba. Pero del Señor, entienda, por eso bien claramente estamos separando las cosas. Dios prueba, el diablo tienta. Son cosas distintas. Es un abismo. Por eso entiende y comprende, hermano. Cuando usted tiene prueba o pruebas, confías que Jesús, primero confías en Jesús, luego confías que Jesús es tu ayudador. Mírenlo. Es tu escudo. Jesús es tu escudo. Jesús es tu roca. Miren, hermanos, tu ayudador. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de mi Dios Todopoderoso. Entiéndalo. ¿Quién es el que me protege? Yo soy tu escudo, dice el Señor. Me quieren destruir, yo soy tu roca. Nadie te destruye. Entiéndalo. El invierno determina. Miren qué es lo que determina. ¿Cuál es la función del invierno? ¿Quién tiene raíz? Es decir, quien obedece la palabra de Dios, permanece. El que no tiene raíz, es decir, el desobediente a la palabra de Dios, es arrancado y desaparece. Entiéndalo. ¿Qué es lo que usted quiere? No, hermano, usted no me entiende. Yo tengo que trabajar, porque si yo no trabajo, ¿de qué voy a vivir? No, hermano, usted no me entiende. Si yo no soy un corrupto, no voy a tener casas, bienes, autos, negocios, empresas. Hermano, hermana, bien, entiéndalo. Cuando Dios te dice, bendito, tus bendiciones son grandes, que no hay un ser humano que pueda describir cómo eres vos bendito. Ni un ser creado puede descifrarlo, escribirlo con palabras sencillas para comprender qué significa bendito. Las maravillas de Dios, las bendiciones que Dios da a todos sus hijos, hijas, que obedecen la palabra de Dios, son grandes, son inmensas. Es difícil entender, es difícil comprender. Son grandes e inmensas. Pero aquellos que desobedecen la palabra de Dios, desarraigados, perdidos, arrancados, con dolores, sufrimientos, con miedo de forma eterna. Por eso, hermano, hermana, prefiero yo obedecer a Dios Todopoderoso. No me interesa a mí el mundo.
Si usted está trabajando, ore al Dios Todopoderoso. Obedezca sus mandamientos. Y recién dígale, Señor, yo quiero seguir en este trabajo, o si no, sácame, o si no, dame mi empresa propia, o dame mi negocio propio. Puede pedirle todo lo que usted quiera. Es automático. Por eso entiéndalo, compréndalo, hermano. Para la comprensión de lo que hemos hablado anteriormente, y también para comprender, he acabado la carrera, entiéndalo. Para comprender también, he acabado la carrera, debe estudiar 2 Timoteo 4, 1 al 8. Le vuelvo a repetir. Para comprender lo anteriormente señalado y para comprender, he acabado la carrera, usted debe estudiar 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Le voy a hacer un resumen. De 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Jesús va a juzgar a vivos y muertos. Ahí está, es claro. Todos van a estar en juicio. Todos van a estar en juicio. Esté usted vivo, usted esté muerto. ¿Está? ¿Qué más dice? Estudie la palabra de Dios y hable del Evangelio. Es lo que le está diciendo. Usted no puede ir a hablar el Evangelio porque ha escuchado un domingo, ha escuchado del mensajero que está el domingo, usted ya está armado para ir a hablar a cualquier persona. No es así. Tiene que usted estudiar la palabra de Dios y recién hablar del Evangelio. Por eso hay muchos que vienen y dicen, ¿sabe qué pastor? ¿Sabe qué líder? ¿Sabe qué esto, qué lo otro? Le he dicho lo que usted ha hablado, o he dicho lo que he escuchado el domingo, y me han atacado. Miren, ha llevado un mensaje de hombre. El mensajero es un mensaje de hombre. Él está dando su mensaje, y hay algunas palabras que son de hombre. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Sin error, sin equivocación, sin ninguna duda. Y más aún con fuerza y fortaleza. Porque aquel que habla la palabra de Dios va como si estuviera yendo con una espada gigantesca. Con fuego. Con martillo. Destruyendo todo aquello que se llama corazón duro, corazón de piedra. ¿Cómo puede usted hablar a una persona si usted solamente va con el mensaje del domingo? No va a poder. Pero cuando usted estudie la palabra de Dios, cuando usted estudia la palabra de Dios, ese corazón de piedra duro se va a deshacer. Se va a hacer polvo. Y va a nacer como la oruga cuando nace la mariposa bella y hermosa. De la misma manera nace el corazón limpio y puro. Y ese hombre y esa mujer que han sido hablados de la palabra de Dios cambian. Entiéndalo. Entiéndalo. ¿Qué más nos enseña 2 Timoteo 4, 1 al 8? Aquel que no lo hace, es decir, no obedece la palabra de Dios, siendo creyente, estamos hablando
gente que conoce la palabra de Dios. Oiga, los que conocen la palabra de Dios son muchos, por si acaso. Son muchos. Aun cuando conozcan 4 palabras, pero lo conocen. Son muchos. Y todas las religiones, usted haga un estudio de historia universal, analice, navegue por internet, haga lo que usted quiera. Y usted va a encontrar que todas las religiones se concentran en Jesús. Se concentran en el Antiguo Testamento. Entiéndalo. Se concentran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todas las religiones habidas por haber, de los 3 millones que hay. Entiéndelo. ¿Qué más dice? Aquel que desobedece se juntará con aquellos que hablan conforme a sus concupiscencias. Ahí está. Soy cristiano. Muy bien, hermano, pero eres vos corrupto. ¿Qué puedo hacer, hermano, si la sociedad me dice que yo sea corrupto? Ahí está. Pero dice, soy cristiano. Entonces, ¿Dios qué le dice a esa persona? Hablarás conforme a sus concupiscencias del mundo. Bien claro. Oiga, soy pastor. Oh, caramba, mi congregación es pues más de millones de personas. Felicidad. ¿Y estás obedeciendo la palabra de Dios? Sí. Ya. Si no estás obedeciendo, te juntarás con aquellos que hablan conforme a sus concupiscencias. La palabra de Dios es clara. Es clara. No aquel que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Listo? Sea lo que tú seas, maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, lo que quieras llamarte, hijo, hija de Dios, quiera llamarte cristiano, creyente, lo que quiera llamarte. Si no obedeces la palabra de Dios, no ingresarás al reino de Dios. Entienda. Entienda. Un hombre decía, yo hablaba malas palabras, mi diálogo era maldiciente. Pero cuando conocí a Jesús, yo no pude dejar esas palabras. Entonces yo empecé a obedecer su palabra. Y sin darme cuenta, no sé en qué momento ocurrió, ya pude hablar palabras buenas. Yo no llamo palabras maldicientes. El poder de Dios se ha manifestado en mi vida. Así decía ese hombre. El poder de Dios cambia al ser humano. No se olvide. El poder de Dios ordena la vida del ser humano. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso aquellos que se separan, aquellos que se apartan de la verdad, andan perdidos. Mas el que persevera, permanece. El que persevera significa no se rinde. No se rinde. Sigue obedeciendo a Dios Todopoderoso. Yo no le digo que haga esto. Pero si Abraham estuvo esperando 25 años, no le estoy diciendo que usted espere 25 años, por si acaso. Pero el tiempo que usted en la presencia de Dios, que esté usted en la presencia de Dios,
Dios le va a ordenar su vida completamente. Y Jesús le dará la corona de justicia aquel día de su venida. Entiéndalo. Se lo he hecho el resumen del 2 Timoteo 4, versículo 1 al 8. Estudie usted. Estudie usted. ¿Qué le dice el mundo? El mundo dice, ¿cómo puede hablar una persona que nunca probó? ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Dice, ¿cómo puede hablar una persona que nunca probó? Es decir, no experimentó, no vio, ni oyó. ¿Me entiende? La respuesta es que el hijo y la hija de Dios no tiene que probar algo para saber si está bien o mal. La obediencia a Jesús de su enseñanza hace la diferencia. Entiéndalo. La obediencia a Jesús hace la diferencia. Hace la diferencia. El que no confía en Jesús se siente avergonzado. Miren, el que no confía en Jesús se siente avergonzado, reclama. ¿Por qué me suceden estas cosas? Sufro, me duele, pido y no tengo, llamo y nadie abre, pido y nadie da, etcétera, etcétera. El mundo nunca se olvida. Busca cantidad de personas, dominarlos para que se rindan. Entiéndalo. El mundo busca la mayor cantidad de personas para dominarlos y para que se rindan. ¿Y en qué se van a rendir? No obedecer la palabra de Dios. Así es. Dios no me ha concedido. Dios me ha prometido y no me ha dado. Y ya no quiero saber nada. ¿Qué tal esa? Y cuando uno le pregunta una pregunta, señor, señora, quien sea usted, ¿cuándo Dios le prometió algo? ¿Cuándo usted pidió y Dios no le concedió? Y empieza a gritar, Él me ha prometido, me han dicho que Dios promete y cumple. Me han dicho que cuando yo pida, Dios me cumple. Una preguntita. ¿Escuchó usted que debe obedecer la palabra de Dios? No me han dicho. Ahí está el detalle. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Por eso, el hijo y la hija de Dios en esta tierra va en dirección contraria a la del mundo. No, entiéndalo. El hijo, la hija de Dios en esta tierra va en dirección contraria a la del mundo. Para que tu batalla sea veraz. Entiéndalo. El mundo te dice, séte corrupto, robar, dañar, destruir, aplastar, insultar, calumniar. Y vas a estar adelante. Dios Todopoderoso te dice, cumplí, obedecer la palabra de Dios y yo te bendigo. Eso dice el Señor. Mire la diferencia. Por eso aquel hijo, hija de Dios tiene mucho. Y ellos dicen, oye, pero apenas tienes vos tu casa y tus 2 autitos. Oiga, lo más importante tengo.
Tengo a Jesús en mi vida. Y Él me da gozo. Y Él me da paz. Él me levanta. Entienda. Él me sana. Jesús me prospera. Jesús me libra del mal. Jesús me hace libre. El mundo nada te da. Entienda. Entienda. Por eso tu batalla debe ser veraz, verídica, real, sin hacer nada malo. Tienes lo que tienes porque Jesús te lo dio. Eres lo que eres porque Jesús te dijo que así serás. Entiéndalo. ¿Qué más dice el Señor? El mundo dice, todo es con esfuerzo propio, con sacrificio, con sudor, para ganar, para ser el primero, para satisfacer al mundo y sus concupiscencias. Mira lo que dice el mundo. Oye, tienes que sufrir, tienes que sentir, tienes que experimentar. ¿Qué tal esa? Experimentar lo malo. ¿Cómo vas a poder diferenciar entre el bien y el mal? ¿Qué tal esa? Muchos cayeron. Muchos hijos de Dios cuando clamaron a Dios, empezaron a clamar a Dios. Dios no les concedió. Dijeron, ahora qué hago, me voy donde los brujos. Oye, mira palabras mayores. Se fue a las tinieblas. O está pensando irse a las tinieblas. Miren, ¿qué pasó? Que ya tu Dios Todopoderoso que tú hablabas no te concedió nada. ¿Y ahora quieres irte a las tinieblas? Lo único que vas a hacer es satisfacer al mundo y sus concupiscencias. Nada más. Nada más. Entienda. Obedezca la palabra de Dios. Amén.